Empecé a invertir en 2007. Han pasado 18 años en los que he perdido mucho dinero, mucho tiempo, he cometido numerosos errores y ahora en 18 minutos te voy a contar todo lo que he aprendido para que lo puedas incorporar a tu propio camino en el mundo de la inversión y te ahorres ese tiempo y ese dinero que yo perdí. Vamos allá. Número 1. Tienes que empezar ya. No te hace falta leer otro libro, no te hace falta entender mejor tal o cual concepto, no necesitas ganar más dinero o tener más capacidad de ahorro antes de empezar. Para nada. El tiempo que lleves invertido en el mercado es el factor de lejos que más va a importar el día de mañana cuando mires atrás y digas tengo 100.000, 200.000, 500.000 euros que me generan una renta mensual con la que puedo vivir. Si empiezas hoy, ya estás andando parte del camino. Ese camino va a incluir errores. Cuanto antes los cometas, mejor. Incluso si hoy no tienes preparación y crees que no tienes preparación. Y por esto me voy al punto 2. No te preocupes por cometer errores. De entrada, porque los vas a cometer. Me da igual la preparación que tengas. Después de hacer un posgrado en bolsa e inversión en mercados financieros, cometí mi mayor error de inversión y después ya nunca he vuelto a caer en algo así. Invertí en Duro Felguera y perdí el 99% de mi dinero. ¿Sabes qué? Que no pasa nada. Fueron 2.000 euros, los perdí prácticamente todos y a día de hoy han pasado de aquello ya 13 años, no pasa nada. Tener 2.000 euros más o menos en mi bolsillo hoy no tiene ningún impacto. Y eso que fue una pérdida cercana al 100%. ¿Por qué? Cuanto más tiempo pase, más grandes van a ser tus inversiones, más grande va a ser tu patrimonio y lo que invirtieses al principio va a ser una cantidad de dinero ridícula en comparación con lo que vas a acabar teniendo. Por tanto, lánzate, deja que el tiempo sea tu amigo, comete los errores que tengas que cometer, el dinero que te cuesten va a ser muy poquito con lo que vayas a tener en el futuro. No va a tener un impacto. Como te digo, a mí hoy tener 2.000 más que menos por haber cometido aquel error en 2012 o no haberlo cometido, no me genera ningún impacto, pero me ayudó a entender muchas cosas que luego me han animado y me han ayudado a ganar dinero. Número 3. Utiliza plataformas de inversión de confianza. Nada de plataformas que están registradas en las Islas Seychelles, en las Islas Caimán, en San Vicente y las Granadinas, fuera de la Unión Europea. Nada dentro de la Unión Europea. Vete abajo de los brokers que te aparecen por internet, que hacen anuncios, te vas al aviso legal. Si está en Bulgaria, lo rechazas. Si está en Chipre, lo rechazas. Yo uso DeGiro e Interactive Brokers. ¿Por qué? Porque hablando con grandes fondos de inversión me dijeron son los que usamos nosotros en nuestras cuentas personales. Así de sencillo. Si no lo tienes claro, invierte con tu banco de toda la vida. Te va a salir más caro, pero es un banco, al fin y al cabo, regulado en la Unión Europea, en un país todavía serio como es España. Puedes perder mucho dinero si empiezas a invertir con plataformas que realmente no son plataformas de inversión, son plataformas de apuestas, de CFDs, de especulación, de jugártela. Número 4. Sé honesto con tus límites. Mira, cuando estaba estudiando un máster de empresa y de gestión de empresas, había dos profesores, uno que era el inversor jefe de uno de los mayores fondos de inversión de España y otro que era simplemente el profesor universitario. El profesor universitario quería crear su formación en inversiones más allá del máster en la universidad y le pedía consejo a la otra persona. Y decía, es que no sé qué decir cuando alguien me pregunta por una empresa y yo no la conozco. Y el gran gestor de inversión decía, es fácil, dices que no la sigues, que tú no puedes conocer todas las empresas del mercado. Esa humildad, ver al gran referente de inversión, decir con naturalidad, no conozco esa empresa, así que no te puedo decir nada. Y ver al otro, el aspirante, que intentaba, pues prácticamente, esconder su ignorancia y buscar algún truquito para siempre tener algo que responder, me dio mucho que pensar. Y es que no necesitas conocer todo el mercado. Empresas cotizadas en bolsa hay muchas, hay de 50.000 sectores. Automoción, salud, construcción, turismo, tecnológicas, industriales, de transporte. No puedes entender de todo, ni mucho menos. Vas a entender 10, 20, 30 empresas. Personalmente sigo 40 o 50 y le dedico bastante tiempo. Es muy complicado que seas capaz de entender más empresas de esas con seguridad. La mayoría de vosotros, cuando me mandáis un mensaje por email o por Instagram, os respondo, lo siento, no conozco esa empresa, lo siento, no entiendo de petroleras, no entiendo demasiado de farmacéuticas, salvo unas poquitas, y hay que ser humilde, no necesitas más. Entender 30, 40, 50 empresas, de la gran mayoría
eres cliente, eso es mucho más sencillo de entender porque ya estás de algún modo dentro de ese negocio y ya está. Y de esas 30, 40, 50 empresas, invertir en unas poquitas. Y esto me lleva al número 5. No te hace falta mucha diversificación. Veo a gente que tiene carteras que parecen índices, que te comparten el gráfico de quesito, formato Excel, y son todo cuñitas muy pequeñitas, tienen asignaciones del 1% en una empresa, del 0,8% en otra empresa, parece que coleccionan Pokémon, están coleccionando empresas, no tiene ningún sentido, hay gente demasiado obsesionada por diversificar. Para eso te compras un índice, pero piénsalo desde este punto de vista. Un empresario tradicional, que no es más que un inversor en una empresa, simplemente que la ha fundado normalmente, tiene exposición a una empresa. Juan Roch tiene inversión pues prácticamente al 100% en Mercadona. Amancio Ortega prácticamente al 100% en Inditex. Mark Zuckerberg prácticamente al 100% en Meta. Bill Gates durante muchos años, ahora ya no, prácticamente el 100% en Microsoft. Y no pasa nada. Si entiendes bien la empresa y es una empresa que gana dinero, que tiene ventajas competitivas, no necesitas más. Ahora bien, ya que nosotros somos inversores y no empresarios, pues hombre, aprovecha y en lugar de estar expuesto a una, te puedes exponer a 5, a 7, a 10. Como mucho, yo te diría que nunca más de 20. No te aporta más tener una empresa extra a partir de 15 o 20. Yo tengo ahora mismo 16 o 17 y ya me están sobrando. Tener 20 empresas o añadir una más, como te digo, lo único que te añade son quebraderos de cabeza. Y tu idea número 21 no va a ser tan potente como la número 1. Cero sentido tener más de, por darte un número, 20 empresas. Punto número 6. Ignora las noticias. No importan. El 99% de las noticias dan igual. Van a mover los mercados unos poquitos días y listo. Fíjate, las vacas locas de McDonald's, ¿dónde quedaron? El escándalo de Nestlé cuando regalaba leche en polvo a madres en África, ¿dónde quedó? Puedes pensar en cantidad de noticias, multas que la Unión Europea le ha puesto a tecnológicas. ¿Dónde quedó? La carne de caballo en las albóndigas de IKEA. ¿Dónde quedó? Todo eso ha pasado, las empresas hoy en día siguen vendiendo sus productos, siguen ganando dinero, y el que dedicase un minuto a ver aquellas noticias y a ver los mercados, a ver si caía, a ver si subía, perdió el tiempo, porque hoy esas empresas siguen en el mismo punto que antes. Eso es solo ruido. Tenemos que entender a los periodistas, ellos tienen que comer, todos los días tienen que llenarte el noticiario con alguna noticia, pero la gran mayoría de las noticias no importan y no acaban teniendo ningún impacto. Y si hay alguna noticia que va a tener algún impacto, lo siento, llegas tarde. Cuando tú la ves en televisión, ya la ha visto el periodista, el traductor, los inversores que están conectados antes que tú en Wall Street 24 horas y que tienen equipos de seguimiento 100%. Tú ya llegas tarde a vender o a comprar. No tiene sentido prestar atención a las noticias. Presta atención a lo que importa en una empresa, que es que gane dinero, que facture, a ser posible cada vez más, que saque productos novedosos, que la competencia no le coma parte del pastel, que no tenga demasiada deuda. No son muchas más cosas. Esa información se publica una vez al trimestre. Yo muchas veces la reviso una vez al año porque de trimestre a trimestre no cambia demasiado la cantidad de gente que utiliza los servicios de Google, de Booking, de Inditex. No vale la pena estar tan encima. Invertimos para relajarnos, no para trabajar para nuestras inversiones. ¿Cómo voy de tiempo? Me queda todavía un poquito. Aprende mucho sobre macroeconomía y luego simplifica. Hay mucha gente que no entiende cómo la economía impacta en los mercados, pero si la economía va mal, prácticamente todo cae. Si la economía va bien, prácticamente todo sube. A largo plazo, hablando de 5, 7 años vista, la macroeconomía da igual. Pero si este año estamos en un año de recesión o de desaceleración, este año la bolsa lo hará mal. Incluso las grandes empresas. Entonces es interesante tener algo de conocimientos de economía para poder aprovechar esos grandes giros en el mercado a tu favor. No basta con saber de economía o de macroeconomía, hay que saber destilar los datos y llegar a una conclusión, porque hay cantidad de datos macroeconómicos. Tenemos el desempleo, tenemos las horas trabajadas, tenemos el déficit fiscal, la balanza comercial, balanza de pagos, tenemos, es que cantidad, los PMIs, tenemos los márgenes empresariales, tenemos la evolución del PIB, tipos de interés, Euribor. Todo eso tienes que ser capaz de meterlo en la coctelera y llegar a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Hoy los ciudadanos pueden comprar
más que ayer, pueden comprar más que, pues más bienes y servicios que venden las empresas en las que nosotros invertimos. Eso es lo único que importa. La ciudadanía, la persona de a pie, ¿va a mejor o va a peor en su economía personal? Porque cada una de nuestras economías personales es lo que hace que después podamos ir a gastar más o gastar menos en productos y servicios de las empresas en las que podemos invertir. Sé capaz de responder a esa pregunta y vas a acertar lo que la bolsa va a hacer a 12, 15 meses vista en un 80, 80 y pico, 90% de las veces. Con esto pasamos al punto 8. Apuesta con mucha fuerza por macro tendencias irreversibles. Y sí, hay cosas en este mundo que son irreversibles. Por ejemplo, la que más dinero me ha hecho a mí, la publicidad online. Accionista de Google desde 2017, también de Meta, también de Amazon. Estas últimas dos las vendí el año pasado. Volveré a comprarlas porque la publicidad online va a más. No va a haber un cambio de tendencia en el que de repente los anunciantes empezamos a dejar de pagar anuncios en Internet, donde probablemente me has conocido, y volvemos a hacer anuncios en Antena 3, en Telecinco, en prensa escrita, porque de repente al mundo le da por ir al kiosco a comprar el periódico. Eso ya no va a ocurrir. Hay tendencias que una vez se inician ya no vuelven para atrás. Lo mismo ocurre con el envejecimiento de la población, lo mismo ocurre con el aumento del turismo. Son tendencias muy seguras. Y si se revierten, por ejemplo, el envejecimiento de la población, si de repente la natalidad en los países desarrollados aumenta, eso va a tener consecuencias a muy largo plazo, por tanto te va a dar tiempo a adaptar tus inversiones tranquilamente. No va a ocurrir nada de la noche a la mañana que disruptee o que interrumpa tu tesis de inversión. Punto número 9. A veces es correcto y deseable invertir en inversiones no productivas. El oro no produce nada. Un lingote de oro lo dejas en la caja fuerte y dentro de 40 años tienes un lingote de oro, al contrario de lo que ocurre con una empresa. Sin embargo, visto lo que ocurre con la inflación, visto lo que ocurre con los déficits fiscales, lo cual no hace más que aumentar las perspectivas de inflación, visto que algunas materias primas, especialmente las no renovables, no hablo de materias primas agrícolas, hablo de metales y en concreto el oro, tienen un suelo que lo hace muy adecuado para inversores tranquilos que quieren poner una pata de estabilidad en su cartera, que quieren ser conservadores. Ese suelo es el coste de extracción. Si al minero extraer una onza de oro del suelo, de la tierra, de la mina, le cuesta $2.000, la onza de oro nunca va a bajar a cero, ni a 100, ni a 500, ni a 1000, porque entonces las minas cierran y cuando se consuma el oro, tendrá que volver a repuntar como mínimo para pagarle a ese señor los costes de extracción del oro. Por tanto, si el coste de extraer una onza de oro, y eso lo puedes buscar por internet, cuesta 2.000 y el oro cotiza, me lo invento, a 2.200, el oro como mucho y a largo plazo, después hay factores en los que podríamos entrar, te va a caer como mucho un 10%. Y vista la inflación y vistos los déficits fiscales, tienes más que ganar que perder, sobre todo viéndolo a varios años vista. Yo, desde hace un año y pico, soy alcista en oro. Ahora mismo tengo una posición de en torno a $40.000 en oro. Y no te digo que la vaya a mantener de por vida, pero como mínimo 2025 me quedo en oro. Y 2026, visto lo visto, a lo mejor también. Más te puedo decir de Bitcoin. Bitcoin tiene también costes de extracción, aunque aquí podríamos entrar más en el debate de cuál es la utilidad de Bitcoin, pero tenemos que entender una cosa, Bitcoin tiene efecto red y el efecto red está comenzando. Hay distintos activos o elementos que generan un efecto que es el efecto red, igual que las tarjetas de crédito, igual que las redes sociales. Una red social como Facebook solo tiene utilidad cuando todo el mundo está en Facebook y por tanto vas a Facebook a marujear a tus amigos. Una Visa, una Mastercard tiene utilidad si todos los comercios usan Visa o Mastercard. Al comercio solo le viene bien tener una terminal si todo el mundo tiene tarjeta con la que puede pagar. Y una vez eso ocurre, ya es irreversible. La adopción de Bitcoin va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y volvemos a lo mismo. Creo que es una tendencia irreversible. Los que vivimos en países desarrollados no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tiene Bitcoin? Te puedo hacer un Bizum ahora mismo, te llega de forma instantánea y lo recibes gratis. Pero hacer una transferencia a tu familia que está en Nigeria, si lo haces por el método tradicional, ni es instantáneo ni es gratis. Tarda días y puedes pagar 50 o 70 euros.
Hacerlo en Bitcoin a lo mejor te cuesta 2 euros y la transferencia le llega a tu abuela en el pueblo de Nigeria en 10 minutos. Bitcoin va a ir para arriba, sobre todo porque si te lo montas bien, puedes pagar en Bitcoin y puedes cobrar en Bitcoin y ningún gobierno te puede confiscar o meter mano de los impuestos. A poco que haya un poquito más de gente continuamente que se dé cuenta de esto y que lo quiera aprovechar, Bitcoin seguirá subiendo. Acuérdate, hoy tenemos Bitcoin en 100.000 dólares. Yo estoy expuesto a Bitcoin. Número 10. Las tendencias duran más de lo que piensas. En muchas ocasiones tendemos a pensar que, mira, he descubierto que el turismo, Booking, va a haber cada vez más turismo. Invierto en Booking, subo un 20%, ya está. Todo el pescado vendido. A mí me ocurrió con mi primera vivienda. La compré por 125.000. Cuando subió a 160, pensé que el mercado inmobiliario ya había tocado techo. Cuando subía a 200, pensé que ya había tocado techo. Cuando subía a 230, no me lo podía creer. Me aposté una cena con los amigos a que el día de mañana yo pagaba si la vendía por encima de 230. Y ahora la vendo por 280. Y creo que seguirá subiendo, quizá no al mismo ritmo, pero seguirá subiendo. Como mínimo no bajará. Las tendencias duran años. En España hace años que prácticamente no se permite construir, basta que mires tu ciudad, ya no ves las 50.000 grúas que se veían en el año 2007 y como recibimos muchos inmigrantes, somos cada vez más población compitiendo por las mismas casas. Eso no va a cambiar este año, eso no va a cambiar el año que viene, eso no va a cambiar el año siguiente, a no ser que entre un gobierno que decida aprobar construcción masiva, no creo que ocurra, y aunque eso ocurriese en 2027, la construcción masiva empezaría a estar terminada en 2029-2030. Por tanto, ojo, las tendencias duran mucho más de lo que crees. Lo peor que puedes hacer es subirte a un carro, ir ganando dinero y vender demasiado pronto. Por último, punto 12. Si no ves clara una tesis de inversión, pero sí tienes claro que un sector ganará mucho dinero, compra todo el sector. Yo no sabía en 2017 quién iba a ganar más dinero con la publicidad online. Oye, va a ser Google, van a ser las redes sociales, va a ser Pinterest, va a ser Amazon. No lo sabía. ¿Qué hice? Comprarlas todas, excepto Twitter, que nunca me gustó porque como anunciante no me daba las posibilidades. Compré Facebook, compré Amazon, compré Google y compré Pinterest. Pinterest no fue bien, da igual. Las otras tres fueron más que de sobra. Amazon no sé si llegué a hacer un por 2, en Meta hice un por 5 prácticamente, en Google llevo un por 3, por 4 y en Pinterest he perdido un 50%. Está más que compensado con las otras tres. Cuando compras todo el sector, si el sector va bien, tu inversión va a ir bien. Y ya me he pasado de tiempo. Tengo mucho más que contarte sobre lo que he aprendido en 18 años de inversión. Los 18 minutos ya han pasado. Te lo seguiré contando por el boletín de correo que envío con mucha frecuencia, a veces de forma diaria. Si te interesa, te apuntas, te dejo el enlace en el comentario fijado y también en la descripción. Mando emails, insisto, con mucha frecuencia. Pero oye, si quieres te borras, es gratis. Por aquí abajo te puedes apuntar.